La ministra de Defensa ha conocido en Astorga, en León, las evoluciones del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Margarita Robles ha visitado el regimiento lanzacohetes de artillería en la localidad leonesa. Buenas tardes, y es que hoy la noticia del día está en la Franja de Gaza en torno a ese acuerdo entre Israel y Hamás. Lo ha anunciado Donald Trump. El presidente norteamericano ha dicho que los rehenes van a ser liberados. Diego Cano. Sí, aquí en la Embajada de Israel muy pendientes de ese acuerdo de paz que quedará ratificado por el Gabinete de Seguridad de Netanyahu esta misma tarde. Todos los rehenes serán efectivamente liberados en los próximos días. También quedarán libres varios presos palestinos. Primeros pasos para aprobar los presupuestos de 2026. La Junta acaba de aprobar el techo de gasto. Elena Rodríguez. Sí, el también denominado límite de gasto no financiero es la base con la que la Junta elaborará los presupuestos para el próximo año. Será el martes cuando se celebre el Consejo de Gobierno extraordinario, pero el Ejecutivo ya pide a la oposición responsabilidad y diálogo. La Guardia Civil desmantela una red de estafas bancarias por Internet con ramificaciones en Valladolid. Ha sido detenido un joven de 25 años que facilitaba herramientas para suplantar la identidad de bancos y organismos del Estado. La operación sigue abierta. Comprobaremos cómo el precio del oro se ha ido incrementando de un modo espectacular en los últimos 25 años. De los $274 que costaba la onza en 2000, se ha pasado a los 4.000 en 2025. En el último año, el valor además se ha duplicado. Veremos los motivos. Y hoy tenemos cielos despejados en Castilla y León, aunque es posible que caiga alguna tormenta. Las temperaturas están empezando a bajar ligeramente, Sergio. Jornada muy tranquila, Antonio, pero como bien has dicho, tenemos que estar pendientes de esas tormentas que pueden aparecer en todo el sistema central, especialmente en su parte más occidental. De hecho, ya tenemos algunas tormentas formándose en la zona de Ávila. Ya notamos ese ligero descenso térmico y las máximas se moverán entre los 20 y los 25 grados. También vamos a celebrar el Día Mundial de la Visión con una advertencia. Tenemos que cuidar nuestros ojos porque en 2050, según los expertos, la mitad de la población puede padecer miopía. Abusar de las pantallas puede pasar factura, sobre todo en los niños. $14.183 millones es el límite de gasto no financiero que la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Es la base con la que el Ejecutivo Autonómico va a elaborar los presupuestos de 2026. Elena. Sí, y eso significa que el techo de gasto para el 2026 será un 5% más elevado si se compara con el del 2025. Es el más alto de la historia, pero además supone que es el primer paso para que la comunidad saque adelante los presupuestos. El martes se celebrará el Consejo de Gobierno extraordinario, pero el Ejecutivo ya ha hecho un llamamiento a la oposición. Les pide responsabilidad y diálogo porque dicen su objetivo es poder aprobar las cuentas antes de que finalice este año 2025. 14.183 millones de euros es la cifra total en la que ha quedado fijado el techo de gasto, el más alto de la historia de la comunidad. Esto supone un crecimiento respecto del límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes en el año pasado del 5,14%. El próximo martes 14 de octubre se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para la aprobación del anteproyecto de presupuestos. Es un elemento que da estabilidad, que da confianza, que da seguridad sobre el futuro económico de nuestra comunidad autónoma. El objetivo, que se aprueben las cuentas antes de que finalice este año. Nuestro deseo es que pueda obtener el apoyo mayoritario de la Cámara. Si se unen, como está siendo habitual en estos momentos, pues todos los grupos políticos pues tienen mayoría suficiente para plantear alternativas y, por tanto, yo les llamo a la responsabilidad, al esfuerzo conjunto. Unas cuentas que estiman un crecimiento del PIB en Castilla y León en un 2,2%, pero teniendo en cuenta que el Gobierno central no ha actualizado la cifra de déficit, por lo que el Ejecutivo lo sitúa en un 0,1%. Estamos ya avanzado el mes de octubre y todavía no se ha convocado ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un primer paso para intentar que la comunidad tenga presupuestos de cara a 2026.
Y desde el PSOE de Castilla y León insisten en que deben ser unas cuentas pensadas para los ciudadanos. Cautelosos aún por conocer los detalles del proyecto, su portavoz en las Cortes, Patricia Gómez, ha reiterado que están abiertos a llegar a acuerdos, aunque reconocen que sus expectativas son bajas. Esperamos poco o nada. Quiero decir, nunca esperamos mucho de la Junta de Castilla y León. Nosotros lo que esperamos es que sean unos presupuestos pensando en Castilla y León. Es lo que querríamos, pero no es lo que esperamos. Siempre hemos antepuesto a los castellanos y leoneses a los intereses de partido, los intereses propios y siempre la mano tendida. Un partido socialista que ya ha pedido a Ferraz que suspenda de militancia y que expulse de la Ejecutiva a José Luis Vázquez. Lo hacen tras conocer que será investigado por el TSJ ante posibles irregularidades cuando era alcalde de La Granja. Vázquez podría ser el tercero en 2 años tras Cepa y Hernández en comprometer al partido. Eso sí, mantendrá de momento el acta como procurador, aunque no dudan en compararse con el PP. Contundencia e inmediatez. Vamos a ser cautos, ¿no? En el momento hacemos lo que podemos hacer, en el momento que tenemos la información que tenemos. Caracteriza siempre al Partido Popular esa falta de toma de decisiones, esa falta de asunción de responsabilidad y esa falta de asunción de rendición de cuentas. Un Carlos Martínez que, como ven, ya se deja ver en vallas como esta por toda Castilla y León. Durante 15 días se nos presentará como el alcalde de la comunidad, y es que huele ya a precampaña. Siempre dentro de la ley electoral, sin pedir el voto ni presentarse como candidato. Y ya conocemos las fechas de los nuevos interrogatorios a los citados en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, salvo una, la de Pedro Sánchez. El PP tantea que será la última semana de octubre y le exige que dé explicaciones sobre el dinero en efectivo. Desde Ferraz, los socialistas hablan de fango y enredos. Sánchez no tiene escapatoria. Esto no es una opción, es una obligación. Aquí no valen estrategias ni excusas. O comparece o comete un delito. Si para Feijóo su único plan de país es que le vaya mal a Pedro Sánchez, pues eso no es un plan, sino que después también de lo que hemos visto esta semana, eso es una frustración. Más cosas. Hoy Yolanda Díaz ha anunciado que desde el Ministerio de Trabajo van a presentar una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores. Quieren ampliar el permiso por la muerte de un familiar hasta los 10 días e incorporar uno nuevo que incluya los cuidados paliativos. Nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. El secretario general de Comisiones Obreras se ha referido a este asunto en Ponferrada. Unai Sordo ha valorado las intenciones de Yolanda Díaz y espera que esta medida salga adelante y que se incluya cuanto antes en el Estatuto de los Trabajadores. España estaba a la cola de la protección del fallecimiento de familiares y de permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía del fallecimiento de un familiar cercano. Por tanto, es una buena noticia. Israel y Hamas han llegado a un acuerdo para acabar con la guerra en la Franja de Gaza. Es solo la primera fase de un plan de paz. Habrá intercambio de rehenes por prisioneros y una leve retirada de las tropas hebreas de la franja. Diego, volvemos contigo. Sí, aquí en la Embajada de Israel muy pendientes de ese plan de paz, como les decíamos, anunciado por Trump esta madrugada y que quedará ratificado por el Gabinete de Seguridad de Benjamín Netanyahu esta misma tarde. Acuerdo según el cual efectivamente habrá una retirada parcial de las tropas israelíes en la franja. Podrán permanecer todavía en Gaza en esta primera fase, pero en un perímetro muy acortado. Se ha acordado también la liberación de todos los rehenes en los próximos días. Se estima que de los 48 cautivos israelíes son 20 los que continúan aún con vida. Quedarán libres también varios presos palestinos y se permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza de forma controlada. Un acuerdo por la paz que han celebrado ambas partes. En este momento, el secretario de Estado de Estados Unidos comunica a Trump que el acuerdo puede suceder. Estamos muy cerca de alcanzarlo, dice a los medios, y me necesitarán pronto. 2 horas después, en su red social llega el anuncio oficial. Son los primeros pasos, dice en él, y ya confirma que el pacto contempla la liberación de los rehenes y la retirada de las tropas de Israel hasta una línea acordada.
El ejército israelí ha anunciado que ya ha comenzado a preparar la operación para ese repliegue y Netanyahu celebra la vuelta de los rehenes a casa. Se cree que son 48 y que unos 20 podrían seguir con vida. El plan anunciado hace días por Trump incluye también la liberación de los 1.950 prisioneros gazatíes que tiene Israel, pero aún se desconocen los detalles, también de puntos espinosos como el desarme de Hamás y el futuro gobierno de Gaza. Trump asegura que todas las partes recibirán un trato justo. Esta mañana, los líderes de todo el mundo expresaban su alegría por el acuerdo, entre ellos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Mientras se seguían escuchando explosiones en Gaza. En sus calles y también en las de Israel se han visto imágenes de celebración y claman porque realmente se cumplan los términos. La casualidad ha querido que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Waheb, esté hoy en Castilla y León. Acaba de dar una conferencia en la Universidad de Valladolid. ¿Cómo ha valorado ese acuerdo de paz? Noemí Morante. Hoy las noticias pueden ser positivas, pero la experiencia nos lleva a ser cautos, es lo que ha dicho el embajador antes de comenzar la conferencia en esta facultad de la Universidad de Valladolid. Dice que no es el primer principio de acuerdo que se anuncia y que es poco positivo porque hay muchas preguntas y pocas cosas claras, porque se vuelve a hablar de Palestina sin Palestina y porque confía poco en las intenciones de Trump y de Netanyahu. Sin embargo, sí que ha abierto una puerta a la esperanza porque dice que sí que tiene confianza en la humanidad y en el poder transformador de los pueblos. Muchos detalles por aclarar y todos sabemos que el diablo está en los detalles. ¿Qué será del futuro de Palestina y de los palestinos? Tampoco está claro. La pregunta, ¿nos están devolviendo a tiempos de protectorado una nueva forma de colonialismo? También la ministra de Defensa ha conocido la evolución de las negociaciones de Israel y Hamás en nuestra comunidad. Ha visitado en Astorga, en León, el regimiento de artillería lanzacohetes del Ejército. Andrés Berlanga. Precisamente la ministra de Defensa hablaba esta mañana de ese acuerdo de paz. Margarita Robles dice que le parece bueno y asegura que España estará donde tenga que estar para ayudar a contribuir a la paz. Lo ha hecho esta mañana durante su visita a la base del RALCA en Astorga por su 150 aniversario. Una base que parecía que iba a salir afectada por el embargo de armas a Israel, pero la ministra matiza que no va a ser así. El sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española. Por tanto, eso creo que es muy importante. En ningún caso, ningún tema relativo al embargo y demás va a afectar a las capacidades de este regimiento y sobre todo que estamos haciendo una apuesta muy importante, lo sabe la secretaria, por la industria española. El precio del oro no para de incrementarse. Vamos a ver su evolución en este siglo. La onza de oro hace 25 años costaba $274, un valor que se disparó con la llegada de la crisis y que alcanzó su pico en 2012 con los $1.877. A partir de entonces se estabilizó en torno a los 1.300 y fue con la llegada de la pandemia cuando superó por primera vez los 2.000. En solo un año su valor se ha duplicado y hoy ya está por encima de los $4.000. Vamos a tratar de explicarles las razones. El oro es ese metal precioso que, aunque parezca mentira, con un poco de conocimiento y destreza pueden encontrar en el río de su pueblo. A día de hoy es fácil ir a ciertos ríos y arroyos, pues de León, de Zamora, de Salamanca, batear y encontrar oro. El agua lava los minerales que son más ligeros y nos va concentrando el oro que tiene muchísima más densidad. Vuelve a marcar su valor máximo histórico. La principal razón es que es un valor seguro para inversores. Se trata de un mineral finito que cobra mayor importancia en el convulso panorama político internacional. Todo ese miedo que existe a la guerra arancelaria, a los shocks exógenos, a la guerra de Ucrania, al conflicto de Gaza, esto no se está transmitiendo en los activos financieros, se está transmitiendo en el oro como activo refugio, ¿no? El principal activo refugio. ¿Pero qué le hace tan especial? No se oxida, tiene unas propiedades, son la de maleabilidad y ductilidad. Puedo estirarlo y hacer un hilo que alcanzaría varios kilómetros de longitud. Le da importantes aplicaciones, por ejemplo, a la industria aeroespacial, un mineral totalmente imprescindible para
para la sociedad, ¿no? Usos de todo tipo para un metal que está previsto que aumente mucho más su valor en los próximos años. No va a parar. Estimaban que el valor se iba a doblar. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel geopolítico, pues va a tener todavía mayor interés. El oro, ese metal que hoy alcanza máximos históricos, que ha sido clave en todas las civilizaciones y que, aunque parezca mentira, pueden encontrar en el río de su pueblo. Al contrario que el oro, la riqueza de los jóvenes en España se ha desplomado en las 2 últimas décadas. El principal motivo, la vivienda, cada vez más inaccesible. Hoy un informe del Observatorio del Ahorro pone cifras al empobrecimiento de los menores de 35 años. La felicidad de estrenar casa para muchos jóvenes hoy ya es más un sueño que una realidad. Hace 20 años 2 de cada 3 tenían vivienda en propiedad. Ahora apenas lo consigue 1 de cada 3. El 80% del patrimonio del hogar mediano es vivienda o cuentas bancarias y depósitos, y solo el otro 20% está en otros vehículos. Y eso tiene un impacto directo en su bolsillo. El patrimonio medio de los hogares menores de 35 años se ha hundido un 75% desde 2002. El patrimonio neto, activos menos deudas, de un hogar con un sustentador principal de entre 18 y 40 años es de menos o alrededor de 5.000 euros. Comprar una vivienda requiere ya casi 8 años de sueldo íntegro, mientras que los salarios de los más jóvenes apenas han crecido desde la crisis financiera. El resultado, ahorro mínimo y más dependencia de la familia. La renta disponible de las personas más jóvenes en España, en términos reales, controlando por inflación, ha descendido. Eso, lógicamente, achica la capacidad de ahorro. España es el 4.º país de la Unión Europea donde los jóvenes tardan más en emanciparse. De media lo hacen a los 30 años y casi la mitad necesita ayuda económica de sus padres para poder mantenerse fuera de casa. Desmantelada una de las organizaciones criminales más activas en el ámbito del phishing bancario en España. La Guardia Civil ha detenido en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, a un joven brasileño de 25 años considerado el cabecilla de este grupo. A través de Telegram, grupos delictivos contactaban con él para adquirir kits de herramientas con los que clonar páginas web de bancos e instituciones. Robaban las contraseñas de los usuarios y después podían estafarlos. Se han identificado en registros domiciliarios a otras 6 personas, una de ellas en la provincia de Valladolid. La investigación continúa todavía abierta. Y noticia importante para aquellos que realizan habitualmente transferencias bancarias. A partir de hoy, las que se hagan de forma instantánea se igualan al resto y los bancos que cobraban más por ellas ya no podrán hacerlo. Así lo marca la normativa europea y no hay excepciones para las entidades bancarias. Da igual que sea para otro día o en el acto. A partir de hoy, las transferencias bancarias inmediatas tienen que costar lo mismo que las ordinarias. Es decir, que si nuestro banco no nos cobraba por las que tardan días, ahora tampoco lo podrá hacer por las instantáneas. Y si pagábamos por ellas, seguiremos haciéndolo, pero al mismo precio. Por ejemplo, una transferencia hecha un viernes por la tarde. Antes, en algunas entidades, había que pagar más si queríamos que ese dinero llegara antes del lunes. Eso se acabó. Permiten, estilo Bizum, que el dinero esté inmediatamente, en 10 segundos esté en la cuenta de otra persona, con lo cual, bueno, pues hace esa inmediatez que ayuda a que sea un sistema de pago más fiable. Pero ojo, porque tanta rapidez al pulsar puede hacer que cometamos errores. En teoría, el proveedor de los pagos debe comprobar que el IBAN de la cuenta es el del destinatario, aunque la última palabra la tiene siempre quien hace la transferencia, o sea, nosotros. El riesgo de equivocarnos y de no poder rectificar, hay que tener cuidado con estos mensajes que hay ahora de estafas de phishing, ¿no? De hacer un pago rápido porque al hacerlo con transferencia inmediata perderíamos ese dinero. Porque los estafadores en esto también son inmediatos. Ayer nos alertaron de la posibilidad real de sufrir un nuevo apagón en España. En esos casos, y depende de la duración de la avería, sería indispensable disponer de dinero en metálico en casa. El Banco Central Europeo recomienda tener efectivo para imprevistos de este tipo. Pero ¿cuánto exactamente? ¿Cuánto efectivo llevamos en el bolsillo? Ahora mismo 10 euros. 50 euros o así. En billetes sí, pero monedas no. Salvo excepciones. La tarjeta es que no sé ni dónde las tengo. O cantidades pequeñas. Un café o un poco más o mandar, prefiero llevar en efectivo. Sobre todo bares y cosas de esas, 1 euro, pagar con tarjeta yo lo veo fatal. Tras la pandemia nos acostumbramos a comprar online y a pagar con tarjeta. Vengo de hacerme las uñas y he pagado con tarjeta.
y en el estanco con tarjeta. Pago con tarjeta habitualmente, pero sí que tengo guardado ahí en una hucha por si acaso. El Banco Central Europeo recomienda que esa hucha cubra las necesidades de 3 días. Somos vulnerables, que dependemos de la electricidad, dependemos de la tecnología. Entonces es imprescindible que cada uno cuente con un mínimo de efectivo, aproximadamente unos 70 euros por persona y día. Así evitaremos sorpresas ante un hackeo o un apagón. Tuve que ir a buscar a una amiga para que me prestara el dinero para ir a comprar alguna cosa porque me tenía todo en el móvil. La Unión Europea trabaja para implantar el euro digital en 2017, pero dicen los economistas que de momento las carteras digitales convivirán con el dinero físico. Son imágenes del juicio en Bruselas que ha comenzado hoy por el crimen de Teresa Rodríguez Llamazares. Según algunos medios de comunicación presentes, como el diario Tribuna de Valladolid, los padres de la enfermera asesinada por su expareja han tenido que abandonar la sala mientras se relataban algunos detalles de la autopsia de la joven. En esta primera sesión se han escuchado los testimonios de los peritos y la exposición del fiscal. 12 ciudades de toda España participan en Zamora en un encuentro de renaturalización de los municipios. Un punto de encuentro para poner en común los proyectos que están realizando los ayuntamientos para hacer más cómodos los barrios y los cascos urbanos. Pablo Carretero. El objetivo de esta jornada del Campus Viriato es poner en común los distintos proyectos Renaturaliza que se están llevando a cabo en todo el país, no solamente aquí en Zamora, sino en otras ciudades de Castilla y León, como por ejemplo Soria o Ponferrata, o incluso fuera de las fronteras de nuestra comunidad, como en Gijón. En ellos se habla de los distintos proyectos que se han planteado y también incluso de las dificultades que han tenido a la hora de ejecutar o incluso pedir este proyecto. Desde el Ayuntamiento de Zamora aseguran que la burocracia para este tipo de proyectos de fondos europeos es excesiva. Procesos de transformación verde de espacios urbanos en ciudades como Zamora. Proyectos en Valorio, plantaciones, renaturalización de alcorques, pantallas verdes en la calle Villalpando. Quieren que la ciudad se convierta en un ejemplo de cómo pueden adaptarse al cambio climático, ganar biodiversidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Que se traiga la naturaleza a la ciudad y que convirtamos así la ciudad en un espacio mucho más resiliente frente al cambio climático y por tanto, pues ciudades mucho más saludables, ¿no?, para toda la ciudadanía. No solo en Zamora, sino también en otras ciudades. La renaturalización de la antigua montaña de carbón, una montaña de carbón que había en Ponferrada muy grande. Un vertedero de campo, también un antiguo vertedero que estaba cerca de la ciudad. Y también Gijón. Convertir residuos en suelo fértil para la ciudad es un estudio puntero casi a nivel, diría, europeo. Mejorar la permeabilidad urbana. Un encuentro donde poner sobre la mesa soluciones basadas en la naturaleza y estrategias para hacer frente a la emergencia climática. Y de Zamora a Soria, donde se está celebrando este tercer foro de bioeconomía de Castilla y León. Una cita que pretende destacar las soluciones y las buenas prácticas de las empresas y también de los emprendedores, todas ellas vinculadas a la riqueza natural que tiene la comunidad. Entre ellas, la aceleradora vertical especializada en bioeconomía, que ya cuenta con 20 proyectos innovadores. Algunos de esos 20 proyectos vienen de fuera de Castilla y León, están trabajando con partners locales y con el proyecto de buscar mercado e incluso instalarse dentro de la propia comunidad. Tenemos un desafío por delante, un reto por delante enorme en generar valor añadido, en generar productos de siguiente generación, en incorporar la tecnología y la digitalización. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. Hoy se ha inaugurado la apertura del nuevo curso económico, un curso que mira al futuro con optimismo gracias al crecimiento registrado en el último trimestre, según la consejera de Industria, quien también teme que ese crecimiento se pueda ver frenado ante la posibilidad de otro apagón. Un problema energético que desde la Cámara de Comercio de Portugal en España confían en resolver con la creación de otras alternativas.
Ayer mismo hemos visto esa amenaza de red eléctrica sobre una posible segundo apagón y eso sin duda pues frena la inversión de empresas en nuestro país ante esas incertidumbres. Tenemos que resolver algunos problemas, pues, probablemente el de la energía es una lección aprendida para que no se repita en el futuro, y luego tenemos lo que yo considero grandísimas oportunidades. La península ibérica puede ser una magnífica alternativa para la independencia estratégica energética de Europa. Hoy, coincidiendo con el aniversario del bautizo de Cervantes, la Fundación Duques de Soria ha lanzado la segunda edición del Premio de Hispanismo Internacional, dotado con 50.000 euros. Hasta el 31 de diciembre se pueden presentar las candidaturas. Tienen que ser proyectos que fomenten la lengua, la ciencia o la cultura hispánica y su estudio. El jurado fallará al ganador el 30 de abril. La Fundación Duques de Soria ha invitado de nuevo a Su Majestad el Rey Felipe VI al acto de entrega previsto para el otoño de 2026. Es un premio que reconoce el avance de una investigación, reconoce a un investigador, a un equipo de trabajo, y por lo tanto la dotación del premio lo que hace es contribuir al progreso y al avance de ese proyecto y de esa investigación. El otro elemento diferencial del premio es que no es a una persona individual, sino que es a un equipo de trabajo. Ponferrada acogerá el cuarto curso del nuevo grado de Medicina que comenzará a impartirse en León a partir del año que viene. La rectora de la ULE ha dicho hoy que nunca se pensó en que la capital del Bierzo fuera sede única de la carrera desde primero. Pero la formación política Coalición por el Bierzo asegura que está mintiendo. Se barajaba la implantación en los dos campus. Nunca hubo ese borrador. Yo digo ya aquí que la señora rectora miente. Y miente deliberadamente y a sabiendas. La Junta de Castilla y León solo puede poner la financiación. No puede meterse en ningún tipo de organización interna de la propia universidad. Los expertos avisan, en el año 2050 la mitad de la población global puede padecer miopía. Hoy es el Día Mundial de la Visión y ópticos y optometristas recuerdan la importancia de cuidar nuestros ojos. El uso de pequeñas pantallas es su gran enemigo, especialmente en el caso de los niños. Es uno de nuestros bienes más preciados, pero no siempre le prestamos la atención que se merece. Se recomienda que nos cuidemos la visión y que nos la revisemos una vez cada 2 años en el caso de las personas adultas. Tratándose de niños y de personas mayores, es mejor que esa revisión se haga una vez al año. Los expertos hablan ya de la epidemia de la miopía. La mitad de la población mundial podría sufrirla en 2050. El principal causante es el abuso de la visión próxima por culpa de las pequeñas pantallas. Los vídeos, por ejemplo, o cualquier película la vemos encima en una tablet, la vemos en visión cercana, que yo siempre digo que es mejor ver una película, un vídeo tal, todo en una pantalla de televisión o una pantalla de cine. Esto preocupa especialmente en unos niños cada vez más miopes. La solución, menos pequeña pantalla y más calle. Se puede llegar a controlar un poquito más el avance de la miopía simplemente con salir 2 horas al día, salir a la luz del sol. Intentar cambiar un poco hábitos de consumo, hábitos de ocio, volver a las calles, hacer esas actividades al aire libre. Algunos consejos de higiene visual. Vigilar la distancia usando la visión próxima. Que no nos acerquemos, sobre todo hoy en día con los smartphones, con los móviles, que nos acercamos muchísimo sin darnos cuenta, no, 40 centímetros. Igual que para estudiar, para leer un libro, la distancia del codo al brazo. Conviene también cuidar la luz bajo la que hacemos algunas tareas. Y no hay que olvidarse de descansar cada 20 minutos. Si estamos haciendo una tarea tanto en visión próxima como lo que es en ordenador, levantar la vista, aunque solo sea durante 20 segundos, todo lo más lejos que podamos. Por cierto, en un futuro cercano faltarán ópticos y optometristas, dato preocupante ya que su papel es fundamental en el cribado y detección de problemas visuales. Se acerca el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, como se conoce en México, y el Museo de la Emigración Leonesa ya se prepara para cumplir con una tradición simbólica y vistosa, el altar de los muertos. La elaboración de este año está dedicada a la artista Frida Kahlo, una mujer que se ha convertido en símbolo de su país y que dejó una gran obra pictórica que marca el diseño de este altar con el que los vivos homenajean a los muertos. Se preparan para el reencuentro del 1 de noviembre con comida y bebida, catrinas, calaveras y adornos coloridos. Y se siguen celebrando actos para conmemorar el Día de la Salud Mental, una simbólica suelta de globos, cada uno con un mensaje de apoyo y compromiso con la mejora del bienestar emocional de estas personas. Y una idea implícita, juntos podemos volar más alto. Aseguran que es necesario seguir hablando de salud mental, pues los estigmas siguen existiendo, dificultades laborales o de acceso a una vivienda.
El Auditorio Ciudad de León abrió ayer la nueva temporada de teatro con música para Hitler. Inspirada en hechos reales, recrea la visita de unos soldados nazis a Villa Colette, residencia de Pau Casals, durante su exilio en Francia, para que el maestro actúe ante el Führer. Hay parte histórica y parte de ficción, donde se recrean los conflictos internos de los personajes, ceder o arriesgarse a las consecuencias, cumplir con el deber o proteger al maestro. Los actores Carlos Hipólito, Kitty Mamber, Cristóbal Suárez y Marta Velilla pusieron en escena el texto de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio. Solo intentaba ser amable. Usted y yo tenemos conceptos diferentes del término amabilidad. ¿No le parece, señor Casals? No. Madame Clotilde ha preparado esta tarta de manzana especialmente para ti. Madame Clotilde es una pésima cocinera. Sí, pero es la única vecina que sigue saludándonos. Y las cosas únicas acaban por convertirse en buenas. Tú eres la única mujer que me soporta y eso no te convierte en buena.